segundo. Ok, ya. Listo, ya vamos. Eco. Sin embargo, la plataforma Ahora sí. las tareas están bastante avanzadas. Y cuando hablo de la plataforma empezamos a enviar. Sí, sí, es que eso me agrada muchísimo. ¿Pueden ver la pantalla allí? Sí, perfecto. Sí. Ok. Eh, Entonces, eh, today we are going to talk about present progressive. Nosotros hoy vamos a estar hablando acerca del presente progresivo, presente continuo. Ya nosotros aprovechamos en la sesión anterior de trabajar lo que eran pronombres personales, el verbo ser o estar, ya eso lo tenemos claro allí. Ahora, tomando en cuenta eso, nosotros avanzamos un paso más allá con lo que es el presente continuo o progresivo. ¿Cómo es eso? Bueno, el presente continuo, hablando un poco de las definiciones, se hablan de acciones que están sucediendo en el momento, algo como una acción temporal. Por ejemplo, I am studying the Bible, yo estoy estudiando la Biblia. Esa es una acción que está sucediendo en ese momento allí determinado. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más aquí. ¿Cuál es la estructura básica o la estructura base de esto? Nosotros tenemos lo que es un sujeto, que puede ser un pronombre personal o un nombre, el verbo ser o estar, las conjugaciones que ya hemos trabajado en presente, el am, el is y el are, y un verbo principal con una terminación en ing, lo que nosotros conocíamos anteriormente como los verbos en gerundio, el ando, el yendo, todos esos términos allí. Ahora, por ejemplo, hablando de oraciones afirmativas, en la estructura tendríamos nosotros lo que es el sujeto, lo que es la conjugación del verbo ser o estar, sería lo segundo, lo otro sería el verbo con el ing y por último un complemento. Por ejemplo, the pastor is preaching the gospel. El pastor, the pastor, sería el sujeto, is sería el verbo ser estar, preaching sería el verbo con el ing, the gospel sería el complemento. Entonces, en ese caso sería the pastor, el sujeto, el pastor, is, está, preaching sería el verbo predicando, con esa terminación ando al final, the gospel sería allí el complemento. Eso por allí, esos cuatro elementos de la oración afirmativa. Como ven, la oración afirmativa no tiene que tener un yes al iniciar, sino que si no se está negando y no es una pregunta, es afirmativo. Eso para que lo tengamos ahí. Otra oración aquí. We are worship God. Nosotros, el we, ¿verdad? Es el pronombre personal allí, el sujeto. Are, estamos, sería el verbo ser o estar allí. Worship, worship, ¿verdad? Sería el verbo con el ing. Y God sería allí lo que es el complemento. Entonces, si vamos captando hasta acá estas composiciones. Sí. Sí, Ok. Entonces, esto en cuanto a oraciones afirmativas. O sea, esos elementos allí. Voy a avanzar con las negativas antes de darle el otro ejemplo que tenemos allí. Con las negativas, aquí tenemos que en la estructura nos dice que es sujeto más el verbo ser o estar, am, is o are, más el not, más el verbo con el ing más complemento. Entonces, en algunos casos, como nosotros veíamos en la clase anterior, se puede tener el verbo ser o estar con el not con una con una contracción. Entonces, en este caso, por ejemplo, ejemplo número uno, the congregation is not singing hymns. La congregación sería el sujeto, is, not, sería el verbo ser o estar con la negación. Singing sería el verbo con el ing. Hayden's sería allí el complemento. Entonces, la congregación no está, el is not, el singing cantando, himnos, Hayden's. Entonces, si vamos captando hasta acá esta parte. sí, sí. Ok, entonces, como ven, a diferencia del español, nosotros no tenemos el not
antes del verbo ser o estar, sino que primero va el verbo ser o estar, luego la negación. Ok, aquí el ejemplo número 2 tenemos. I am not doubting God's promise. Entonces, el I sería el sujeto. El am sería el verbo ser o estar. El not sería allí, obviamente, la negación. El doubting sería el verbo con el ing. Y el complemento sería God's promise. Entonces, no estoy, en este caso, yo no estoy dudando de las promesas de Dios. Sería aquí el término de la oración. El I, yo, el I'm not, no estoy. Doubting, dudando. God's promise. Que eso nosotros también lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo es eso que de repente tenemos un sustantivo o un apóstrofe y una S y luego tenemos otro elemento allí? ¿Cómo es eso que tienen esa relación? Bueno, lo vamos a ir trabajando ahí. Tenemos acá, en el caso del ejemplo número 3, the missionaries are not resting. Los misioneros, en ese caso sería el sujeto o los sujetos, are, es el verbo ser estar, el not, la negación, resting, el verbo con el ing. Como nosotros vemos en este caso, no hay un complemento, además del verbo con el ing, hasta ahí llega la oración. Podemos conseguir oraciones así. Entonces, en ese caso, los misioneros no están descansando. Ahora, para yo trabajar esto como pregunta, yo debo ubicar primero lo que es la conjugación del verbo ser o estar. En este caso es el is. Luego tendría lo que son el sujeto, en este caso de Holy Spirit. Luego viene lo que es el verbo con el ing. Y por último el complemento con lo que sería el question mark o signo de pregunta. Entonces, estructura, verbo ser o estar, sujeto, verbo con ing, más complemento y pregunta. Hermano Dilberto, porfa, mutea allí el... Ajá, iba a decir, se está escuchando ruido allí. Sí, porfa. Y el hermano Remijo también allí, si es posible, porfa, mutean allí para escuchar mejor aquí esta parte. Entonces, en este caso, en cuanto a la oración, ajá, hermano Dilberto, porfa. Ah, y aquí tengo para silenciar, listo. Listo, listo. Entonces, en este caso, con relación, primero va lo que es la conjugación del verbo solo estar, el is, the Holy Spirit sería el sujeto, moving sería el verbo con el ing y today, más el question man. Entonces, como pregunta, ¿is the Holy Spirit moving today? Entonces, en este caso, una oración allí, una frase. Ahí tenemos el significado en español. Ok, aquí tenemos la segunda oración. Are you praying for the revival? Are you praying for revival? Entonces, el verbo ser o estar va primero, luego el sujeto, luego el verbo con el ing, luego lo que es el complemento y por último el question mark o signo de pregunta. Y por último aquí tendríamos, o con otro ejemplo, conjugación del verbo ser o estar, el sujeto, el verbo con el ing, el complemento, faithfully, y el question mark. Entonces, Am I serving faithfully? Estoy sirviendo fielmente. Entonces, en este caso, así serían lo que son oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. La idea, porque nosotros estamos trabajando esto, porque a lo largo de lo que son los escritos teológicos, y obviamente en lo que es en la Biblia, nosotros vamos a conseguir oraciones o frases en distintos tiempos verbales. Entonces, aquí la idea es que nosotros tengamos nociones básicas para ir captando, mira, no, está en presente continuo, no, en presente, en pasado continuo, no, está en futuro continuo. Entonces, esos elementos. Aquí nosotros tenemos otras oraciones, las que son las oraciones con WH questions con lo que es WH. Por ejemplo, tenemos el what, que significa qué, pero en algunos casos puede significar también cuál, igual que which. Tenemos el who, que significa dónde, y tenemos lo que es el why, el por qué. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que hay oraciones que tienen esto al inicio y prosiguen con la estructura que venimos trabajando en cuanto al verbo ser o estar. Por ejemplo,
What is the church doing? En este caso, ¿qué, verdad? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Entonces, aquí nosotros podríamos colocar What is the church doing today? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Otro aquí, Where are the disciples going? ¿A dónde están yendo los discípulos? Este going, como ven, están con el ing, igual que el doing, justamente lo que venimos hablando, de la terminación allí con el ando o el endo. Y why is he testifying? Entonces, ¿por qué está testificando él? Hasta acá sí tenemos claridad de estos elementos. Hermano, sí. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. God bless you so much. Yes, yes. So much, sir. Entonces, aquí hay unos ejemplos teológicos contextualizados, sin embargo, esto se los voy a dejar de tarea acá para que nosotros los vayamos allí escuchando un poquito más, errores comunes y consejos. Ok. Aprovechando aquí el tiempo, ya que captamos esta parte bien, ya un momentico, bajámonos con el pasado. Si ven allí el tema que dice pasado continuo, Correcto. ajá, perfecto. Sí. Entonces, ya nosotros venimos trabajando lo que es presente, continuo o progresivo. Ya nosotros vimos eso clarito ahorita. Ahora vamos con el mismo tema, pero en pasado. ¿Cuáles son las estructuras aquí, claves? Que hay dos conjugaciones del verbo ser o estar. En este caso, el was y el were. Was y were. Va a significar estaba, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, I was, yo estaba o yo era, o en el caso de tuyo, you were, tú eras o tú estabas. Entonces tengamos eso allí presente. Por ejemplo, aquí iniciando el was, se va a utilizar con el I, con el he, con el she y con el it. Mientras que el were se va a utilizar con el we, con el you y con el they. Entonces tengamos eso presente. ¿En qué momento vamos a utilizar where? Con estos tres pronombres que están acá. Y el was con estos cuatro que están acá. Ok, en este caso, ejemplos prácticos. I was studying all night. Yo estaba estudiando toda la noche. Como ven en la traducción dice, estaba estudiando toda la noche. Nosotros en español, cuando viene lo que es el proceso de traducción, de interpretación allí, nosotros a veces obviamos lo que es el sujeto. Es decir, a veces no utilizamos tanto el tú, el yo, no. Pero en el inglés siempre que se habla en cuanto a una persona se requiere lo que es el sujeto allí. Entonces, para que tengamos eso allí, si yo agarro y yo nada más coloco cuando estoy haciendo el proceso de escribir en inglés, no, was studying all night. Allí, quien vaya a leer eso puede decir, bueno, él está hablando o del yo, o de él, o de ella, o de eso, porque no me está diciendo específicamente el sujeto. Entonces, en inglés siempre se coloca, en español nosotros lo podemos obviar. Entonces, para que tengamos eso allí claro. Ok, otra oración aquí. They were playing football or soccer. Entonces, ellos estaban jugando fútbol. Eso en cuanto a la oración, ejemplos aquí prácticos. Ahora, en cuanto a la estructura afirmativa en inglés teológico, tenemos Jesus was teaching the crowds with parables. Parables. Entonces, Jesús estaba enseñando a las multitudes con parábolas. Entonces, aquí nosotros tenemos Jesus, es el sujeto, was, estaba, teaching, enseñando, ahí vemos el verbo con el ing, the crowds, ¿verdad? Las multitudes, with parables. Wow. Entonces, con parábolas. Ok, Parables. parables, sí. Entonces, aquí tenemos Parables. otra oración. Por ejemplo, ajá, vamos con esa también. Voy a dejar de último esta del centro. Tenemos esta aquí. David was tending his sheep in the fields of Bethlehem. David sería el sujeto. Was, digo que estaba, ¿verdad? Tending, en este contexto, cuidando. His sheep, sus ovejas. In the fields, en los campos of Bethlehem, de Belén. Entonces, en ese caso tenemos sujeto, lo que es el verbo ser o estar en pasado, el verbo con el ing, lo que son el tema de aquí del complemento,
Todo esto por lo menos es complemento. Of Bethlehem. Ok, aquí tenemos the apostles were spreading the gospel firstly, firstly. Entonces, los apóstoles, the apostles, estaban, spreading, extendiendo, the gospel, el evangelio, firstly, firstly, sin temor. Entonces tengamos eso allí, o temerosamente aquí en este caso, sin temor. Tengamos eso presente. Sujeto, verbo ser o estar, verbo con ing, complemento. Esto en cuanto a oraciones afirmativas. En cuanto a oraciones negativas, lo que vamos a hacer acá, si vamos a colocar aquí, aquí, ajá. Vamos a tener lo que es el sujeto, lo que es el verbo ser o estar, la negación, el verbo con el ing y el complemento. She was not listening to the instructions. Ella no estaba escuchando las instrucciones. Por ejemplo, allí. Por ejemplo, aquí. Nosotros, weren't. En este caso tenemos un were not. Aquí hay una contracción. Weren't. Wait, Ujú. ¿verdad? Nosotros no estábamos esperando for you at the station. En este caso, aquí nosotros lo tenemos, no te estábamos esperando en la estación, pero nosotros pudiéramos interpretarlo así también, como de forma completa. Nosotros no te estábamos esperando o no lo estábamos esperando a usted en la estación. O incluso no los estábamos esperando a ustedes, porque recordemos que el you se puede referir también a pluralidad. Entonces, aquí vemos que un pequeño fragmento puede tener varias interpretaciones allí o traducciones. Entonces, para que tengamos eso allí presente. Vamos con la estructura negativa. Ajá, aquí tenemos otro ejemplo. Disciples who are not understanding fully the prophecies. Por ejemplo, en este caso, the disciples were not understanding fully the prophecies. Los discípulos no estaban entendiendo, ¿ya? O comprendiendo, ¿verdad? Completamente, fully, the prophecies. Entonces, las profecías. Entonces, tengamos eso allí presente. O sea, aquí nosotros vemos un contexto más amplio donde podemos conseguir estas oraciones. Y ahora aquí en cuanto a la estructura interrogativa, nosotros tenemos, déjame colocar esto por acá, sí. El was y el were, en cuanto al verbo ser o estar, va al inicio para una oración aquí negativa. Luego sujeto, luego el verbo con el ing. Entonces, vamos a ver un punto de esto aquí. Ajá. Were you sleeping when I called? Were you sleeping when I called? Entonces, ¿estabas tú o estabas? Nosotros en el español lo veamos aquí, pero ¿estabas durmiendo cuando llamé o cuando yo llamé? Entonces, aquí el were, verbo ser o estar, el you, hablando del sujeto, sleeping, el verbo con el ing, y aquí nosotros tenemos un cuando, que era justamente una de esas oraciones que veníamos hablando de WH, WH. Y aquí tenemos el otro sujeto y otro verbo aquí, que obviamente está en pasado y está en pasado simple, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Hoy estamos hablando con lo que son los tiempos progresivos. Ok, entonces, aquí tenemos otro también. Was she crying during the movie? ¿Estaba ella llorando durante la película? Was she crying during the movie? Entonces, aquí hay algunas respuestas cortas. Yes, I was. Yes, I was. No, they weren't. Por ejemplo, aquí tenemos esas opciones allí. Ok. Entonces, en cuanto a estas estructuras, aquí tenemos otras oraciones. Was Paul preaching in Athens at the Areopagus? Entonces, estaba Pablo, en este caso estaba el was, Paul, ajá, Pablo, preaching, predicando. Y aquí tenemos in Athens at the Areopagus. Aquí tenemos un poco lo que es el complemento. Este, eso por aquí. Ok, entonces algunos resúmenes en cuanto al uso.
acción en progreso, más interrupción. He was praying, él estaba orando. When, cuando, the phone rang, cuando el teléfono sonó, cuando sonó el teléfono. Entonces, en ese caso allí, por ejemplo, otra cosa aquí, dos acciones simultáneas, while, mientras. Solo vamos a ver también algunas palabras allí para conectar oraciones. I was reading, mientras yo estaba leyendo. She was singing hymns. Ella estaba cantando himnos. Entonces nosotros podemos ver que en un solo aspecto, o sea, por lo menos aquí en una línea, tenemos dos oraciones y ambas están manejando lo que es el mismo tiempo verbal de pasado, continuo o progresivo. ¿Qué sucede? No va a ser así en todos los casos. De repente, en un caso, yo puedo tener aquí un pasado progresivo y de repente una coma o un punto, tengo un presente simple o tengo un futuro simple o progresivo. Entonces, lo que quiero trabajar en esta sesión un poco, profundizar allí, es justamente esas estructuras para identificar allí de manera óptima, pues lo que son las distintas pronunciaciones, lo que son los distintos textos, lo que son los distintos significados, en lo que vamos a estar allí leyendo en el día a día. Ok, aquí algunas conclusiones. Entonces lo dejo por acá. Ok, vámonos ahora con ajá, preguntas, dudas, comentarios del pasado progresivo o all clear, todo claro. No, no, profe, So far, all permítame, clear. Ah, great. I am excited for your answer, man. Thank you, sir. Ok, you're welcome. Entonces aquí, futuro continuo. Ahora nosotros nos detenemos acá. Es la misma estructura, recordemos. Sujeto, verbo cero estar, verbo con ing y un complemento. Pero obviamente en este caso vamos a llevárnoslo a la parte de futuro. Entonces, en este caso, ajá, digo aquí, ajá, que es el futuro continuo, describe acciones que estarán en progreso en un momento específico. En el español equivale a estar haciendo, estarán orando, por ejemplo, aquí se usa para acciones futuras, ok, esto después allí. En cuanto a las oraciones afirmativas, nosotros tenemos acá sujeto, el will be, en este caso, es muy interesante porque todas las oraciones con lo que es futuro progresivo continuo van a estar con el will be. Algunas con contracciones, como por ejemplo el I'll be teaching. Yo estaré enseñando, por ejemplo, en ese caso, I'll be teaching o you will be teaching. Ok, sujeto, y vámonos con algunos ejemplos. Tomorrow morning. En este caso, mañana por la mañana, tomorrow morning, the worship team will be practicing new hymns. Entonces, el equipo de alabanza o incluso de adoración, en ese caso puede estar esos dos elementos ahí, estarán practicando, practicing new hymns, nuevos himnos. Y como nosotros vemos acá, y bueno, esto ya un adelantico un poco de ese tema de los adjetivos, aquí se ve el tema de la cantidad con el sustantivo, pero el adjetivo siempre se mantiene así como singular. Entonces, para que tengamos eso presente allí. Eso, entonces, tomorrow morning, the worship team, el equipo de alabanza, en este caso sería los sujetos, estarán, will be, practicing, practicando new hymns, nuevos himnos. Ese sería el complemento. Ajá, vámonos por aquí. Ajá, vámonos con misiones y expansión. By next year, para el próximo año, by next year, the missionaries, los misioneros, will be, estarán, establishing, estableciendo, new churches, nuevas iglesias en África. Entonces, vieron como acá también sucede lo mismo. New permanece así en singular como adjetivo, pero donde vemos la pluralidad es en el sustantivo, churches, en África, aquí el contexto. Entonces, by next year,
¿verdad? Como una frase allí de apoyo, vamos a encontrar bastantes de esos elementos. The missionaries son lo que es los sujetos. Will be estarán. Establishing es el verbo con el ing. In new churches y en África es el complemento. Ok. Aquí entonces otro ejemplo. At 7 p.m. the pastor will be preaching on the kingdom of God. Entonces, aquí nosotros vemos que se agrega un elemento en cuanto al tema de las horas, en cuanto al tema horario, en cuanto al tiempo o espacio allí. The pastor es allí lo que es el sujeto. Will be estará. Preaching sería es el verbo con el ing. Y lo que tendríamos aquí el elemento complementario. On the kingdom of God. Entonces, allí sería sobre el reino de Dios. Ok. Ahora, en cuanto a estructura negativa, vemos igual, sujeto, will not be, verbo con ing. En este caso, they won't be compromising. They won't be compromising. Ellos no estarán comprometidos. Entonces, en este caso, claro, la idea es que sí estén comprometidos. Ok, ok. Me está avisando algo al Zoom aquí. Ok. Entonces, en este caso tenemos at that hour, the congregation won't be leaving the sanctuary yet. Entonces, at that hour, a esa hora, the congregation, aquí the congregation es justamente el sujeto, en este caso varios. Won't be es el verbo ser o estar en negación, ¿verdad? En esa hora la congregación no estará leaving the sanctuary yet. No estará saliendo del santuario aún. Obviamente, como ustedes ven acá en lo que es la traducción, hacen el arreglo allí. Bueno, va a un primero, no estará posterior, pero literalmente, así como está, como se lo dije, sería allí la traducción. Ok, aquí entonces tendríamos otro. By the time the prophecy is fulfilled, humanity won't be questioning God's power. Entonces, aquí, by the time the prophecy, para cuando la profecía is fulfilled, se cumpla, the humanity, la humanidad, won't be questioning God's power. La humanidad no estará cuestionando God's power. ¿El poder de qué? De Dios, en este caso. Entonces, como nosotros vemos hasta acá, las oraciones negativas pueden estar con el won't be o con el will be not. Te pueden tener esos elementos. Ahora, como elementos de interrogativos, va primero el will, luego el sujeto, luego el be, luego el verbo con el ing, más complemento y el question mark. En este caso, aquí tenemos, will the June group be serving the community next Saturday? Will the Jump group be serving the community next Saturday? ¿Estará sirviendo el grupo de jóvenes a la comunidad el próximo sábado? Entonces, will va primero, the youth group, el grupo de jóvenes, be estará, will be, serving, sirviendo, the community, a la comunidad, next Saturday. Entonces, como pregunta, el próximo sábado, aquí nosotros vemos que, bueno, sí puede ser un poquito más complejo el tema del will con el be, pero aquí nosotros enmarcamos, coloco el will, coloco lo que es el sujeto, en este caso que sería el grupo de jóvenes, luego el be, luego el verbo con el ing, lo que es el complemento y el question mark. Ok, vámonos por aquí con otro ejemplo de estos. Ok. Verdad que aquí tengo este aquí. Will the apostles be proclaiming the gospel to all nations? Entonces, el will va al inicio,
¿verdad? Porque estamos hablando de una pregunta. Luego, the apostles, los apóstoles sería el sujeto. Be sería el cero estar a futuro. Proclaiming, proclamando. The gospel to all nations, el evangelio a todas las naciones. Entonces, estos serían algunos elementos básicos, ¿verdad? Para lo que son las preguntas con el futuro progresivo. Y como nosotros vemos acá, podemos utilizar las WH words, que sería con what, where, when, why, who o how, que por ejemplo sería en este caso el what, el qué, el where, dónde, el when, cuándo, el why, por qué, el who, quién y el how, el cómo. Ok, unos ejemplos acá también. Ok, entonces les comento lo siguiente. ¿Dudas, preguntas acerca del futuro progresivo? Pasa No, muy ya. rápido. ¿Qué pasa? Que fue muy rápido. Repetition. Pasa muy rápido la lámina, no logro nada. Ah, Pero poco a disculpe. poco, poco a poco. Sí, sí, no, paso a paso. Mire, lo bueno de esto es que voy a hacer como hice en la clase anterior. Yo les voy a pasar estas láminas. Todas estas láminas que está acá se van a hacer de ustedes, para que ustedes las puedan allí leer con más calma. Así la repasamos. Así Exactamente, Sí, repasamos sí. con calma. con calma, Y sí. con las láminas en la semana se puede repasar y reafirmar el conocimiento. Todavía en la presentación, pero creo que hay que practicar más. Por lo Ah, menos en el caso mío, excelente. hay que practicar más. Sí. ¿Qué sucede? Está bien. Les comento lo siguiente. ¿Por qué he estado así tan rápido? Porque justamente hoy estoy habilitando el espacio de a nivel gratuito de Zoom. Por Ah, eso ok, estoy con no hay el problema. tiempo Está bien. límite ahí. Ok. Ahora. Ok. Justamente para complementar lo que estamos viendo hoy, y trabajar lo que es el proceso de leer, el proceso, ya voy para allá, Pastor Darío, el proceso de leer, de escuchar y de poco a poco hablar. Yo les voy a facilitar unos videos para, justamente son de algunos pastores, otros son de algunos temas bíblicos, algunos son más sencillos, otros un poquito más complejos, pero la idea es que nosotros vayamos escuchándolos allí. Si quieren colocarles subtítulos, preferiblemente que sean en inglés. Si no capta nada, puede colocarlo al inicio en español, luego lo vuelve a escuchar en inglés y así, pero la idea es que sea netamente en inglés. Pastor Darío, le escucho por allá, antes que se termine el tiempo aquí de la sesión. Ah, profesor, era justamente eso. Si usted necesita un Zoom Ujú. ilimitado, cuente con el Zoom de la iglesia, yo. Perfecto, pastor, perfecto. Entonces, aprovechando su palabra allí, lo cuadramos entonces para el próximo lunes. Cuento con eso, ¿le parece? Próximo Con lunes. mucho Gracias, gusto. Darío. Necesario. Gracias. Sí, sí, gracias, de verdad agradecido por eso, porque justamente estuve cuadrando el que nosotros tenemos acá y justamente tenemos otra sesión ahorita. Entonces tuvimos Ok. ese ¿Qué temita allí. tiempo Entonces, tenemos, pastor? ajá, ¿Qué tiempo tenemos? tenemos 3 minutos. Bueno, dele pues. Y Ah, después nos excelente, excelente. Mire, entonces lo que vamos a hacer, recuperamos. no le escuché ahí, le escuché Go entrecortado. ahead, sir. Go ahead. Ah, ok, ok. Perfecto. Entonces, voy a Go hacer las ahead. láminas. Make my day. Oh my goodness. Entonces, voy a dejarle las láminas. Pilas con esto. Voy a dejarle las láminas. Voy ahorita, pienso Ajá. que por cuestiones de tiempo, voy a habilitar lo que es o sea, vamos a seguir interactuando en el Moodle, pero siento que el progreso está como un poquito más lento allí. En cuanto a la plataforma, las claves, todo eso me está Sí, se está. preocupando. Entonces voy a habilitar el espacio del Zoom, digo, del WhatsApp ahorita cuando finalice. O sea, les voy a agregar ahí en un grupo y voy a compartir con ustedes unos links. La idea es que eso lo haga en aproximadamente, Dios mediante, en 5 minutos. Y la idea es que aprovechando el tiempo que nos queda, usted pueda al menos escuchar o ver 2 videos de eso que les voy a enviar. Al menos 2. Entonces, si quiere escuchar más de los que les voy a pasar, mejor. Pero eso, pues ahí también le voy a pasar ahorita mismo lo que son las láminas y todo eso para que repasemos, pero bueno, me dispensan por la clase tan corta el día de hoy en cuanto a este tema. Importante,
repasemos lo que son estos tres Ok. tiempos verbales. Tres tiempos verbales. Y bueno, Ah, hoy les voy a pasar ahí varias cositas. ¿Oyeron? Ok, bien. bien, Entonces, sí. bueno, Pastor Darío, si puede hacer una oración de 1 minuto, perfecto. Perfecto. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado, que podemos aprender cada día más, Padre mío. Gracias por la sabiduría que tú le das al profesor y te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento, Padre, para seguir, Señor, en estas clases, Padre Santo, y podamos comprender todo lo que el profesor nos diga, Padre Santo. Bendícenos a todos, Padre. Llénanos, Señor, de tu sabiduría, porque tu palabra dice que si la pedimos, tú nos las das en abundancia. Gracias por todo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amen. 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 Bye. Amen. God bless you. God bless See you you. too. God bless you. God Mm. bless you all. Amen. Amen. Mm. Goodbye. Bye. Bye-bye. Bye.